Vivimos en una época que busca explicarlo todo, pero hay misterios que se niegan a ser resueltos. Uno de ellos es el de las luces y objetos inexplicables que desde siempre han cruzado nuestros cielos. El de los ovnis es un asunto controvertido. Muy a menudo se asocia únicamente a conspiraciones y extraterrestres. Pero si dejamos eso de lado, el tema se vuelve realmente fascinante. Por eso, lo que comenzó como un proyecto sencillo se ha convertido en una serie de vídeos en los que iremos repasando la historia del fenómeno ovni, desde la antigüedad hasta los hechos más recientes. Si eres asiduo al canal, ya sabes que las visitas extraterrestres en la antigüedad me parece la hipótesis menos probable para explicar ciertos hechos insólitos de nuestro pasado. Por eso es vital que antes de empezar diferenciemos entre ovni y extraterrestre, que aunque sean términos que parezcan ir de la mano, en realidad son cosas distintas, muy distintas. La mayoría de los vídeos confunden ambos términos, desviando el foco hacia los alienígenas. Es un recurso más efectista y atrae más likes, es cierto, pero no hace justicia al fenómeno y aquí no lo usaremos. El término ovni es el acrónimo de objeto volador no identificado o UFO por sus siglas en inglés. Es decir, hechos y objetos insólitos aparecidos en el cielo que no pueden ser explicados por la ciencia o la tecnología conocida. Y no implica necesariamente la presencia de seres de otro planeta. Fue el astrónomo J. Allen Hynek quien en 1972 propuso un sistema para catalogar los avistamientos, a los que llamó encuentros cercanos, clasificándolos en 3 tipos. El primer tipo es la simple observación visual. El segundo tipo ocurre cuando el objeto deja evidencia física en el entorno, como huellas o fallos en sistemas eléctricos. Y por último, el tercer tipo, el que capturó la imaginación de Hollywood, es cuando el testigo no solo ve la nave, sino que también observa a sus supuestos ocupantes. Más tarde, otros ufólogos añadieron hasta 7 niveles, que involucran interacciones mucho más directas, desde abducciones hasta contactos verbales con entidades desconocidas e incluso la muerte a manos de esos seres. Pero en esta serie nos centraremos en los 3 tipos de Hynek. Cuanto más profundizas en el tema, más te das cuenta que el cielo guarda secretos que no entendemos. No es fácil desentrañar la verdad. Hay mucho sensacionalismo, sí, pero también es cierto que hay mucha ocultación. Pero en este canal no buscamos el sensacionalismo, sino plantear preguntas con la mente abierta. Así que quédate a ver las pruebas, conoce las interpretaciones y luego decide por ti mismo. A simple vista, el fenómeno ovni puede parecer algo surgido en épocas relativamente recientes. Sin embargo, como veremos, desde la más remota antigüedad, cuando la humanidad alzó la vista al cielo, objetos extraños han despertado temor y curiosidad. Imagina el asombro de nuestros antepasados ante luces que no podían comprender. Por eso, para entender este fenómeno, debemos viajar al pasado, a una época donde mirar al cielo era la única distracción nocturna. Así, en este primer capítulo hablaremos sobre avistamientos registrados en la antigüedad. Nuestro primer destino es la cuna de la civilización, la antigua Sumeria. La observación del cielo tenía suma importancia para los sumerios. Para ellos, cualquier fenómeno celeste inusual era interpretado como un mensaje de los dioses, especialmente de Marduk, Shamash o Ishtar. Los astrólogos reales, llamados Tupsarru, observaban el cielo para predecir eventos políticos, militares o naturales. Los Tupsarru nos legaron numerosas tablillas, especialmente la serie Enuma Anu Enlil, en la que se pueden leer frases como estas. Pero también se mencionan fenómenos aún más extraños e intrigantes. En las tablillas también se describen estrellas que caen o fuegos en el cielo. Otra tablilla, esta de Nínive, menciona un evento en el que durante la noche el cielo se iluminó como el día. Por otra parte, en los llamados diarios astronómicos babilónicos se registran observaciones diarias del cielo. Por ejemplo, la tablilla de Ammisaduqa registra observaciones del planeta Venus, describiendo su ciclo sinódico, es decir, su desaparición y reaparición en el cielo. Pero también narran otros fenómenos más difíciles de explicar. Entre otras cosas, la aparición de estrellas nuevas, estrellas que aparecen repentinamente o nubes que brillan. Por ejemplo, un texto describe una estrella que brilló intensamente y luego desapareció. ¿A qué se referían? ¿Un cometa? ¿Un meteorito? ¿O algo más inexplicable? Aún más sorprendente, las traducciones del mito de Etana describen con un nivel de detalle que impresiona la visión que se tiene de la Tierra vista desde el cielo.
Este fragmento contiene dos datos cuanto menos curiosos. El primero es el de la minuciosa descripción de la Tierra vista desde el espacio, un detalle supuestamente desconocido para los sumerios. Y el otro, espero que no lo vean los terraplanistas, ya que la innegable mención a la curvatura del planeta desmonta su teoría. Pues no creo que esta tablilla de 5.000 años de antigüedad sea fruto de ningún engaño de la NASA. Sigamos con el relato. Etán ascendió todavía más y así lo describe la tablilla. ¿Cómo podían los sumerios conocer estos detalles? Dejemos esa pregunta en el aire y viajemos hasta el antiguo Egipto. El llamado Papiro Thule es quizás uno de los documentos más polémicos de la egiptología y de la ufología. Se trata de un pequeño manuscrito de apenas 20 centímetros, escrito en grafía hierática y datado durante el reinado de Tutmosis III en el siglo XV a.C., en el que se narra un insólito suceso ocurrido en los cielos de Egipto. El manuscrito fue adquirido en 1934 por Alberto Thule, director de la sección egipcia del Museo Vaticano. Su primera traducción conocida, realizada por Boris Rachevils, no se publicó hasta 1953, 20 años después de su hallazgo. En ella se lee lo siguiente. ¿Qué os parece? Es cuanto menos intrigante, ¿no creéis? Tras la muerte de Thule, el papiro pasó a su hermano Gustav y nunca más fue visto. Actualmente, su paradero es desconocido. La comunidad académica en su mayoría considera el papiro Thule una falsificación. Y así, entre las sospechas de fraude y un original desaparecido, este documento se balancea en el terreno del incierto, y nadie puede demostrar ni una postura ni la contraria. Si fuera auténtico, ¿qué está relatando el escriba? ¿Vio acaso un ovni? Si fuera falso, el asunto nos deja con preguntas inevitables. ¿Qué necesidad tendría un sacerdote de inventar algo así? ¿Para qué falsificar un papiro con ese texto y esconderlo por casi 20 años? ¿A quién beneficiaba? Desde luego, no a Thule, pues el sacerdote jamás trató de obtener un beneficio económico del papiro. ¿Estamos ante la evidencia escrita de un avistamiento ovni en el antiguo Egipto o ante una de las falsificaciones más inútiles del siglo XX? Mientras el desierto guarda sus secretos, otro enigma celestial espera en la Biblia. En el libro sagrado del cristianismo hay descritos varios episodios que, leídos desde una perspectiva moderna, podrían asemejarse a avistamientos de objetos en el cielo. Uno de ellos es el de la estrella de Belén, otro el de la visión de Elías, pero he decidido centrarme en el relativo a la visión de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta judío del siglo VI a.C., venerado en las tres grandes religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo e islam. En el primer capítulo del libro de Ezequiel de la Biblia, el profeta relata una experiencia extraordinaria que tuvo junto al río Quebar durante el exilio del pueblo de Israel en Babilonia. En el cielo aparecen 4 seres vivientes con 4 rostros y 4 alas, cuyos cuerpos brillaban como bronce pulido. Se movían en todas direcciones sin girar, acompañados de unas ruedas, dentro de ruedas llenas de ojos que se desplazaban junto a ellos. Sobre su cabeza, una plataforma de cristal sostenía un trono de fuego y luz en el que Ezequiel vio una figura humana. Una visión que la tradición interpreta como una teofanía, es decir, la manifestación de Dios en forma visible. Pero tal vez haya otra interpretación. ¿4 seres alados? ¿Ruedas dentro de ruedas? ¿Qué vio realmente Ezequiel? El afamado escritor Erich von Däniken planteó una hipótesis más atrevida: la de que Ezequiel no describió una visión mística sino un encuentro con una nave de origen desconocido. Y lo cierto es que si se lee sin filtros simbólicos, el relato parece describir algo que se asemeja inquietantemente a una tecnología avanzada. Esta hipótesis no solo intrigó al público, sino que llamó la atención del ingeniero del Centro Marshall de la NASA, Joseph Blumrich. Después de que Erich von Däniken señalara la posibilidad de interpretar la visión de Ezequiel como la aparición de un ovni, Blumrich decidió refutar la hipótesis. Sin embargo, tras examinar el texto, se convenció de que el relato de Ezequiel en la Biblia no era una descripción metafórica de un encuentro con Dios en una visión profética, sino el encuentro con un artefacto volador.
Convencido de ello, Blumrecht publicó en 1974 el libro Las naves espaciales de Ezequiel. En él incluyó diseños técnicos detallados de la supuesta nave, concluyendo que la tecnología descrita superaba incluso la nuestra actual, y añadió una frase que se ha vuelto célebre entre los investigadores del fenómeno ovni. Mientras Ezequiel contemplaba un trono volante, siglos después, los ejércitos griegos enfrentarían su propio misterio en el cielo. En el 480 a.C., mientras los griegos desafiaban a la armada persa en los estrechos de Salamina, los cielos se volvieron un enigma. Heródoto, en el libro octavo de su obra Historias, describe la aparición súbita en el cielo de una misteriosa nube de polvo que se dirigió hacia el enemigo como si 30.000 hombres marcharan desde el santuario de Eleusis, y un grito, el iacus de los misterios eleusinos, resonó en el cielo. Dicaeus y Demaratus presenciaron el evento tomándolo como un presagio que cambió el destino de Grecia. ¿Eran reflejos del sol en el Egeo, nubes lenticulares o algo más allá de la comprensión? Un siglo después, Alejandro Magno miraría al cielo en Tiro y los dioses volverían a aparecer en el cielo. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno, conquistador de imperios, llevó sus ejércitos desde Grecia hasta la India. En el 332 a.C., durante el asedio de la ciudad de Tiro, en el actual Líbano, sus soldados habrían visto algo que desafió su mundo. Según el locutor y ufólogo Frank Edwards, publicó en 1959, 2 escudos plateados brillantes escupiendo fuego se zambulleron sobre el ejército macedonio, causando pánico. Años después, el ufólogo Alberto Fenoclio narró otra versión en la que 5 de estos escudos voladores, uno grande y 4 pequeños, volando en formación triangular, lanzaron relámpagos que derrumbaron las murallas de la ciudad, allanando el camino para la victoria de Alejandro. ¿Estamos de nuevo ante avistamientos ovnis de la antigüedad? La idea cautivó a muchos, desde el escritor Raymond Drake hasta modernos ufólogos. Pero hay un problema. No existen fuentes antiguas que respalden esas historias. Ni Plutarco, ni Quinto Curcio, ni los historiadores de Alejandro mencionan estos escudos voladores. Lo más cercano es un pasaje de Quinto Curcio que describe cómo los defensores de Tiro lanzaban escudos ardientes llenos de arena y excrementos hirvientes contra los invasores. Nada de naves en el cielo. Con el paso del tiempo, estos relatos se mezclaron con el romance de Alejandro, unos textos que circulaban durante la Edad Media y en los que se narra a Alejandro viajando en un carro volador tirado por grifos o descendiendo el océano en un submarino en forma de barril. También describen un prodigio, un cielo oscuro y fuego cayendo como una antorcha, interpretado como la ira de los dioses. Si los sumerios vieron fuegos, los egipcios círculos y Ezequiel un trono volante, ¿qué vieron los macedonios? ¿Fueron estos escudos un encuentro con lo desconocido o simples fantasías medievales? El ovni de Alejandro Magno es probablemente un mito, y el evento podría tener una explicación lógica. Sin embargo, la historia demuestra una vez más nuestra necesidad de dar significado a lo inexplicable. Dejemos a los ejércitos de Alejandro conquistando el mundo y vayamos hasta la Roma imperial, donde otros cielos ardieron con luces imposibles que iluminaron la noche. A diferencia de las leyendas griegas, los romanos sí documentaron sus avistamientos con un rigor sorprendente. Los llamaron parmas, como los escudos redondos de su infantería, y fueron vistos por primera vez sobre arpos en el 217 a.C. durante las guerras púnicas. En su monumental obra Ab Urbe Condita, el historiador Tito Livio no solo los registra, sino que los relaciona con otro evento enigmático ocurrido en Roma meses antes, el de una nave fantasma navegando por el cielo. El escepticismo romano era implacable, y sus historiadores, Tácito, Flavio Josefo, Plinio el Viejo o Julio Obsecuente, entre otros, solían documentar solo lo que era verificado. Y sin embargo, sus escritos describen cuerpos ovoides, dorados o plateados, de textura metálica, moviéndose en silencio. Descripciones que recuerdan sorprendentemente a los ovnis modernos, como la flota aérea sobre Jerusalén, narrada por Flavio Josefo y Tácito en el año 65 después de Cristo, cuando se vieron carros y escuadrones armados corriendo por las nubes y asolando las ciudades. No fue un hecho aislado. En el año 100 a.C., Plinio el Viejo describió otro avistamiento en su Historia Naturalis. Un gran objeto con forma de disco que cruzó el cielo al atardecer de oeste a este emitiendo chispas y que el historiador comparó con otro tipo de escudo romano, el clipio, o la gran flota de Lavinio,
descrita por el historiador Tito Livio en el 173 a.C. Curiosamente, la forma clásica de los ovnis, a los que llamamos platillos volantes por un motivo que veremos en otro capítulo de esta serie, se asemeja mucho más a estos escudos romanos que a cualquier plato de cocina. Un simple detalle que demuestra la importancia de quien le pone nombre a las cosas. Fue el filósofo Séneca quien en el siglo I intentó categorizar estos eventos. En su obra Naturales Questionaes distinguió claramente los escudos ardientes de los meteoros y otros fenómenos celestes. Para Séneca, estos prodigios eran dignos de atención precisamente por ser contrarios al orden y a la ley de la naturaleza. Y como decimos, no eran casos aislados. Según los registros, armas volando por el cielo aparecieron en ciudades como Comsa, y Plutarco de Queronea narra cómo espadas y escudos de fuego luchaban en la noche sobre Ameria y Tuderto. Pero quizá el caso más asombroso ocurrió en el 74 a.C. en Frigia. Plutarco cuenta que cuando los ejércitos de Roma y Mitríades VI iban a chocar, un objeto en forma de tinaja plateado y envuelto en llamas descendió del cielo atemorizando a ambos ejércitos y deteniendo la batalla. El evento fue visto por 32.000 soldados. Un argumento que refuerza la veracidad de estos relatos romanos lo escribió Flavio Josefo, quien con el afán de enfatizar que lo que narraba era cierto, afirmó que lo que vio no era una fábula, sino algo que muchos han visto con sus propios ojos. ¿Qué explicación tiene todo esto? Para los romanos, estos fenómenos eran un presagio, una advertencia de los dioses. ¿Pero qué fueron en realidad? ¿Eran ovnis? Quizá sí, quizá no. El creyente dirá que sí, porque creer no exige pruebas. El escéptico dirá que no podemos afirmarlo porque no estábamos allí. Pero los romanos sí estaban, y cuando decían que veían escudos volando, ¿a qué se referían? Cambiemos ahora de continente y vayamos al Japón del siglo VIII. Textos japoneses como el Nihon Shoki o Crónicas de Japón, escritas en el 720 después de Cristo, mencionan avistamientos de objetos brillantes en el cielo, a veces descritos como barcos flotantes o luces misteriosas. En el 642 después de Cristo, el Shoko Nihongi narra un objeto brillante como una linterna que se movía erráticamente sobre la capital, un presagio que asombró a los cortesanos del emperador Kogyoku. En el Nihon Sandai Jichuroku aparecen menciones a objetos luminosos en el cielo durante los reinados de los emperadores Kamu y Daigo. En el Konyaku Monogatari Shu, una compilación de relatos medievales que se remonta al 1180 después de Cristo, narra cómo pescadores vieron un objeto brillante en el cielo descrito como una vasija de barro que apareció cerca del monte Nyoigadake y desapareció velozmente cambiando de dirección. Medio siglo después, en el año 1235, las crónicas imperiales registraron cómo el general Yoritsumi y su ejército observaron durante varias noches luces misteriosas que se movían en círculos a gran velocidad, cambiando de dirección sin sonido alguno sobre la región de Kai. Los sabios de la corte declararon que se trataba del viento que agita las estrellas, pero la descripción sigue recordando inquietantemente a los patrones de vuelo de los ovnis modernos. En el siglo XIX, la leyenda de Tsurobune o la nave hueca volvió a agitar las aguas. Una mujer joven llegó a las costas de Itachi en una extraña embarcación circular con grandes paredes metálicas y ventanillas de cristal. Los aldeanos, incapaces de comprender aquel objeto y temerosos de su origen, empujaron de nuevo la nave al mar. Este evento fue narrado y bien documentado en 1803. Y podríamos seguir. La tradición japonesa está repleta de avistamientos documentados que forman parte de sus leyendas. ¿Fueron cometas, meteoros, barcos imaginarios o algo que los antiguos japoneses no pudieron nombrar? Los anales chinos, como los registros del gran historiador de Sima Qian o textos de la dinastía Han, documentan fenómenos como estrellas invitadas llamadas Kexin y objetos brillantes que cruzaban el cielo. Un ejemplo aparece en el 134 a.C., donde se describe un objeto brillante como una linterna moviéndose en el firmamento. No fue un caso aislado. Los cronistas chinos, atentos a cualquier fenómeno celeste porque lo interpretaban como presagios políticos o espirituales, registraron sistemáticamente lo que veían. Así, en el 74 a.C. se habló de una luz resplandeciente que permaneció varias noches en el cielo,
tan brillante que proyectaba sombras en la Tierra. Durante la dinastía Han posterior, en el 165 después de Cristo, se menciona otra estrella invitada, que apareció repentinamente y permaneció visible por semanas, causando temor en la corte. Más tarde, en el 1006 después de Cristo, los astrónomos chinos registraron una de las explosiones estelares más brillantes de la historia, visible incluso de día, aunque algunos textos la describen no como una estrella, sino como un orbe de fuego que flotaba sobre el horizonte. En la tradición china, estos fenómenos nunca se interpretaban como simples curiosidades. Eran señales enviadas por el cielo Tian, que podían anunciar el ascenso o caída de un emperador. Y aunque muchos de estos registros pueden asociarse hoy con supernovas o cometas, la precisión de sus descripciones y su abundancia convierten a China en una de las culturas más prolíficas en el registro de fenómenos celestes misteriosos. No nos movamos de Asia, pues para cerrar este capítulo de nuestra serie ha llegado el momento de mencionar uno de los relatos más espectaculares de la tradición antigua. Me refiero a las célebres vimanas voladoras mencionadas en textos védicos como el Mahabharata y el Ramayana. Aunque conocidas desde tiempos antiguos, fueron puestas en conocimiento del gran público por Erich von Däniken en su célebre libro Recuerdos del futuro. La palabra vimana en sánscrito tiene múltiples significados, desde palacio celestial hasta vehículo aéreo. Estas naves voladoras, pilotadas por los dioses, fueron protagonistas de infinidad de acontecimientos relacionados con guerras celestiales, viajes interplanetarios y leyendas de la antigua India. En el Rig Veda, el texto sagrado más antiguo de la India, los dioses solares Ashvins viajan en un carro aéreo dorado que surca las nubes brillando como el sol. En el Mahabharata se describe como Bhima voló en una vimana que rugía como el trueno y brillaba como el sol. En otro pasaje, el dios Indra cede su vimana a Arjuna, pilotada por su ayudante Matali, para que destruya el ejército de los asuras. El Ramayana, otro texto épico contemporáneo, describe la Pushpaka Vimana de Ravana, un carro volador capaz de viajar por el aire, hacerse invisible y que tenía forma de flor. En el Bhagavata Purana se menciona la Sauna Vimana, un regalo de Shiva al rey Salva, descrita como capaz de volverse invisible y desplazarse a gran velocidad. Estas máquinas no solo volaban, sino que también eran capaces de cambiar de dirección abruptamente, elevarse a gran velocidad y alcanzar regiones solares y estelares. Probablemente alguna vez habréis oído hablar del Vaimanika Shastra, un supuesto antiguo tratado sobre aeronáutica que describe con detalle la construcción, el mantenimiento e incluso el combustible de estas naves, mencionando el uso de mercurio y otros compuestos. Aunque este texto hay que ponerlo como mínimo en entredicho. Algunas investigaciones recientes vendrían a demostrar que en realidad fue escrito entre 1918 y 1923 por Suvaraya Shastri. Además, expertos en sánscrito y aeronáutica han concluido que su contenido es técnicamente inviable. Así que aunque Erich von Däniken lo interpretó como evidencia de tecnología, como no alienígena, esta interpretación es discutible. Sí existe, sin embargo, un texto indudablemente auténtico en el que se ofrecen detalles técnicos. El Samarangana Sutradhara, atribuido al rey Bhoja. En él se describe a las vimanas como máquinas voladoras impulsadas por el viento y alas mecánicas. Tal vez Erich von Däniken hubiera hecho mejor en inspirarse en este y no en el controvertido Vaimanika Shastra y se hubiera ahorrado muchas críticas. Polémicas aparte, las vimanas siguen siendo parte de los relatos y tradiciones de la antigua India, de tal forma que de nuevo la pregunta surge por sí misma. ¿Qué eran? ¿Qué estaban describiendo los antiguos hindúes? ¿Fantasía religiosa? ¿Metáfora poética? ¿O eran ovnis reales interpretados como naves de los dioses? La cuestión de si las vimanas son meras alegorías de la divinidad o la descripción de una tecnología avanzada que se perdió con el tiempo es un debate que continúa entre historiadores y ufólogos. En este primer capítulo hemos viajado a los albores de la civilización, donde los cielos no eran solo un lienzo de estrellas, sino un escenario de maravillas inexplicables. Pero el fenómeno ovni no termina en la antigüedad. En los próximos capítulos cruzaremos los siglos, desde las luces medievales que danzaron sobre Europa hasta los platillos volantes que irrumpieron en la era moderna. Cada avistamiento, cada relato nos acerca un paso más a la pregunta que todos compartimos. ¿Qué son esas luces en el cielo? Quédate a verlas, porque la historia del fenómeno ovni está lejos de terminar. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado,
dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no dejes de visitar thrames.net para comprar tu copia de la novela. Dale una oportunidad, igual te sorprende. Nos vemos en el próximo capítulo.